porque se habla mucho desde siempre de multidisciplina, etcétera, pero de repente no se entiende que es un tema básico, fundamental en la arquitectura, trabajar con varias miradas de varias disciplinas. Una cosa es la naturaleza, pero cuando empezamos a hablar de paisaje, ya tú te pones a una persona ahí, a mirarlo. De alguna manera el paisaje es siempre un paisaje cultural. Y la otra cosa es cuidar los espacios públicos. Claro, si bien son espacios de ciertas manifestaciones y cuestiones, también es muy fregado cuando los términos de seguridad o cómo te sientes en ellos empiezan a ser negativos para ti, para la mitad de la población. Si has logrado acceder a una profesión, a un título universitario de una buena universidad, una etcétera, obviamente que eres delito. Uno no puede pretender tener roles sin aportar, digamos, o reconocimiento sin ese aporte. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Hoy tengo el enorme privilegio de conversar con un referente ineludible del paisaje, el espacio público y la arquitectura en Chile, Teodoro Fernández. Teo Fernández, como todos lo conocen, egresó de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1972. No ha dejado de transformar la ciudad con proyectos que combinan precisión técnica y una sensibilidad casi poética hacia la naturaleza. Hablamos del autor del Parque Bicentenario de Vitacura, del Parque Inés de Suárez, de la revitalización del borde del río Mapocho 42K y de tantas otras obras en las que ha participado, como la Estación Mapocho, que redefinen la forma en que los santiaguinos vivimos el espacio colectivo. Premio Nacional de Arquitectura al 2014 y miembro honorario de la Haya. Teo también ha marcado a generaciones desde la docencia, abriendo la mirada de cientos de estudiantes sobre lo que significa proyectar ciudad. En este episodio discutimos cómo ha cambiado el oficio del arquitecto en las últimas 3 décadas, los desafíos de formación que enfrentan hoy los futuros profesionales, el paisaje y el espacio público, una conversación imperdible para todos. Pero antes de seguir, como siempre, tengo que agradecer a Partner Prod, productora audiovisual de primer nivel, que permiten que este podcast tenga la estética y calidad que ustedes ven. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial y corporativa en la que te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tus proyectos. Contáctanos y con mi socio Felipe te apoyaremos para cumplir ese objetivo. Ahora sí, sigamos con el podcast junto a Teo Fernández. Teo Fernández, buenas tardes, muchas gracias por estar en este podcast. Y bueno, primero para mí un honor conversar con usted. Y tengo que preguntar al tiro por los orígenes de este gran arquitecto. Leí por ahí que el primer acercamiento que tuvo con la arquitectura está relacionado con unas maquetas de barro que hacía con su hermano. No sé si en España, no, aquí en Chile. Aquí en Chile, aquí muy cerca por lo demás, porque siempre yo soy ñuñoíno, digamos, de acá del otro lado de la raza. Perfecto. En las típicas casas ñuñoínas con patio atrás. Ya. Por una parte, y por otra parte, yo tengo un hermano gemelo que en este minuto es ingeniero. Y por lo tanto, más que esto que tú dices de haber hecho maquetas, o qué sé, lo que hacíamos era jugar a hacer cosas. Perfecto. Desde niños, de niños muy chicos. También incentivado bastante por nuestro padre, que un inmigrante español sin título de nada, pero que era una persona que tenía muy buenas manos, que le gustaba mucho hacer cosas. Y entonces nos tenía todo tipo de herramientas de carpintería, y más que de barro trabajábamos con madera, que por lo demás era, claro. Y hacíamos e inventábamos ciudades y arquitectura, y competíamos a quién hacía el edificio más alto, el más grande, y después uno se declaraba bombero e incendiaba la mitad del edificio del otro, y era como una especie de juego, pero siempre estuvo como muy cercano a esta idea de hacer cosas, de trabajar con las manos, etcétera. Perfecto. Y por un lado, y por otra parte, siempre acompañados, siempre fuimos
dos, digamos, que jugábamos juntos. Eso tiene que ver también, todavía seguimos trabajando en muchos proyectos juntos. Perfecto. Y tiene que ver con el típico trabajo del arquitecto o de cualquier profesional, que es un poco trabajar en equipo, acostumbrarse a trabajar con otra persona, con otra opinión, y poder establecer un diálogo a través de las cosas que se hacen también. Sin duda alguna. Sí. La formación del arquitecto me da la sensación que hay etapas en donde es muy solitaria, pero que efectivamente después, cuando uno sale al mundo laboral, se enfrenta a este trabajo en equipo, porque los proyectos efectivamente no es que lo haga solo el arquitecto. No, claro, para empezar, claro, es un temazo, digamos, el hecho de la capacidad de formar equipos, porque se habla mucho desde siempre de multidisciplina, etcétera, pero de repente no se entiende que es un tema básico, fundamental en la arquitectura, trabajar con varias miradas de varias disciplinas. Y si bien, como dices tú, hay minutos en que de alguien tiene que surgir las ideas. Sí, claro. Sí. O sea, las ideas o lo que se discute, y cuanto más temprano surjan, mejor para el proyecto. Y en ese sentido hay un tema de trabajar juntos, y de alguna manera las escuelas de arquitectura, a través del taller, que es fundamentalmente el modo de estudiar arquitectura, o esto constituye, pues, como lo dice la misma palabra, un equipo de trabajo, ¿no? Sí, claro. Tal vez de las cosas más patéticas que pasó en el tiempo de la pandemia era esta de que los chicos empezaron a trabajar cada uno solo en su casa, en los lugares más distantes, muy lejanos de sus compañeros. A veces llegaron cursos enteros que no se conocían. Claro que sí. Uno los veía por la pantalla y le preguntaba a una chica, yo estoy en Ovalle, decían. Y el chico que aparecía al lado de la pantalla, estoy en Valdivia. Y no nos hemos visto nunca, no nos conocemos, eso hace muy... eso no se puede hacer un taller así, no se puede. Tú has desarrollado proyectos de parque y espacio público, sí, probablemente de los más importantes en el último siglo. Tenemos, por ejemplo, el Parque Bicentenario de Itacura, tenemos el Parque del Estadio Nacional, fuera de Santiago también tenemos otros parques que has desarrollado. ¿Cómo ves tú el uso del espacio público por parte del ciudadano chileno? Claro, cuando yo te digo esto de mis padres con respecto a esa ciudad, claro, es una ciudad que tuvo, no sé si la suerte o lo que sea, desarrollarse como una ciudad europea de fines del 19 o del 19, burguesa, muy peatonal, previo a la masificación del automóvil, que fue tal vez la desgracia de las ciudades en el siglo XX, en que el espacio público empezó a estar definitivamente usado por el auto. Sí. Y las grandes obras de infraestructura o de todo que se empezaron a construir eran para el transporte o para el auto. Autopistas, elementos como de ese tipo, ya no bulevares o paseos o cosas como ese tipo. Claro. Entonces, ahora, Santiago en el sentido es totalmente distinto. Digo que Santiago es mucho más una ciudad moderna, mucho más el siglo XX, en todo lo que lo conocemos, una ciudad con todos los problemas de crecimiento, de infraestructura desarrollado. Y además una ciudad, igual que muchas ciudades latinoamericanas, etcétera, pero sobre todo las ciudades de acá del Pacífico, de crecimiento explosivo. Sí, Santiago multiplicó por 2, se dice súper fácil, pero entre el 50 y el 60, Santiago creció al doble, o sea, de una ciudad de 500.000 a 1.000.000. Oye, pucha, hay que tener harto ñeque y hartas ganas de armar la ciudad como eso. Y ahora es una ciudad de casi 8 millones. Sí. Entonces, esos son muy extendidas. Porque en un minuto en Chile era más fácil extenderse que
Sí. Bueno, eso tiene que ver también con el centralismo que hay todavía en nuestro país. Claro, pero tiene que ver con muchas cosas, políticas de Estado, que en un minuto se decide que el país se tiene que industrializar y entonces, ¿cómo se industrializa? Bueno, tienes que alimentar a la gente en las ciudades y por lo tanto pagarle menos al campo, digamos, entonces la gente se viene del campo a la ciudad. Montones de cosas, hay más oportunidades, más posibilidades de desarrollo, más posibilidades de libertad, etcétera, etcétera. Y no, claro, y está el tema de que desde acá, en Chile, que es un país centralista donde se toman las decisiones desde acá, desde el centro, obviamente, rápidamente la gente se da cuenta que es mejor acercarse al centro que a otros lados, pero son problemas complejos, digamos. De ciudad moderna. Sí, claro. Sin duda alguna. Sí, claro. Teo, mencioné un proyecto que probablemente todos los que nos están viendo, sean arquitectos o no, lo conocen, que es el Parque Bicentenario de Vitacura. Me gustaría que su propio arquitecto nos pudiera describir ese proyecto. Si pudieras describir el Parque Bicentenario, ¿cómo lo harías? Mira, yo, ¿cómo que se llama? El otro día, una vez que me preguntaron esto mismo, hice una especie de broma, digamos, que es copiarle la frase a Libera cuando le preguntan por la casa de Curcio Malaparte. Y entonces yo decía, el Parque Bicentenario es lo mismo. Mira, le dije, el parque estaba aquí. Lo que yo inventé fue el paisaje. Perfecto. Porque básicamente, ¿qué es lo que pasa con el Parque Bicentenario? ¿Qué es lo que tiene de especial, por así decirlo? En las ciudades modernas es muy difícil acercarse a la orilla de las ciudades. La ciudad se va marginalizando a medida que se va extendiendo. En una ciudad como Santiago, que tiene un entorno bastante magnífico y bastante maravilloso, y que fue muy impresionante en esta ciudad, en el Valle, durante todo el siglo XIX, por ejemplo. En el siglo XIX, atrás de la Plaza Italia, empezaba el campo, pero el campo de verdad. Sí, claro. Un campo con alamedas, con sano, macanudo, potente, etcétera. Obviamente en el siglo XX, con la extensión, ya uno ya llega al campo y cada vez está más periférico. Sí, claro. Hay más periferia. Hay cosas, por ejemplo, que se dicen que uno las puede tomar de dos maneras. Una es como, esta gente que era como los dueños del país, qué terrible. Pero también un poco que dice cómo era esta ciudad. Se cuenta que cuando se inauguró el Club de la Unión, ahí en la Alameda con esto, se asomaba el señor Subercasó desde el balcón y veía el peumo del llano de Subercasó y decía, ahí está mi casa. O sea, una visión pero despejadísima. Había una cosa que era, claro. Era como, aquí yo soy el dueño, es decir, aquí está mi casa. Bueno, eso es un cuento. Pero también quiere decir esta cosa de que la relación entre la ciudad y su periferia, su campo, claro, etcétera, era una cosa muy cotidiana, cosa que hoy en día en las ciudades, no solo en Santiago, es bastante imposible. Sí, claro. Sin embargo, el Parque Bicentenario, el Parque de Vitacura, rápidamente nos dimos cuenta que ofrecía la oportunidad de que el centro de Vitacura estuviera en la orilla, estuviera en relación directa con el paisaje de Santiago, a la orilla del río y a la orilla, al lado del Cerro San Cristóbal. Y la ciudad pasaba a verse como el portezuelo de los Aldes, lejos, con sus torres que estaban creciendo en ese minuto, la torre costanera y la otra, sí, ¿verdad? Etcétera, todo Sanhattan estaba creciendo, que se ve, pero se ve lo suficientemente lejos, sí, como parece como un perfil de ciudad moderna. Un skyline. Y al otro lado se ve el Manquehue. Sí. Y entre medio está unido por el San Cristóbal. Por eso dijimos, hagamos un balcón urbano que llega hasta un punto, desde ahí uno mira el parque y queda mirando el cerro, y por eso hicimos esa pequeña colina para tapar las autopistas. La autopista, y que le da continuidad visual. Entonces le da continuidad visual y uno
Sí. Los arquitectos sabemos que al otro lado del cerro sigue la ciudad. Está Sí, claro. Conchalí, Recoleta, qué sé yo, etcétera. Pero cuando uno está ahí, uno dice, estoy como frente al mar, digamos. Sí, Estoy claro. como frente al Pacífico, estoy frente a la naturaleza pura. Esa condición es bien única. Y esa Sí. condición la tienen muy pocas ciudades. Santiago la tiene en esos 3 kilómetros que aparecen ahí, porque incluso el forestal y al otro lado del Mapocho se ve la ciudad, Sí, etcétera. sí, es verdad. Pero en todo caso también tiene algo de orilla. Sí, Ajá. qué lindo. Y- Voy a Ujú. retomar esta idea que hablamos de la forma Vale. al inicio y para explicar un poco esto que estamos hablando de este cerrito que se forma al borde del Parque Bicentenario, que es un gesto, literal. claro. Levantar terreno Mm. para dar una continuidad visual con el Cerro San Cristóbal, que finalmente integra el Cerro San Cristóbal, ese gesto, al parque, y además aísla la autopista Eso, claro. del parque. Y eso es forma. Claro. Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Es que eso es transformar, claro, hacer un borde, un límite, porque las autopistas son mucho más anchas que el parque. Sí, claro. Y son mucho más ruidosas, se lo podían comer en nada. Claro, comer. Y entonces totalmente distinto estar a la orilla Sí. de la autopista que a la orilla del cerro. No, Claro. no. Claro. Ese yo diría que es como el gran cuento del Parque Bicentenario. ¿Ah? No, es un tremendo parque. Conversábamos, bueno, con Pilar Lozano, que Perfecto. estuvo invitada también acá. Sí, la vi. Sí. También arquitecto del paisaje, actualmente presidenta de ICHAP, que también perteneces tú a ICHAP. Y hablábamos de esta idea o esta concepción del paisaje construido, más allá del paisaje natural que nos entrega la naturaleza en diversos lados de nuestro país. Aquí en el parque justamente está la idea de un paisaje construido. Claro, ahora es difícil para mí hablar porque el paisaje en sí mismo, una cosa es la naturaleza, pero cuando empezamos a hablar de paisaje ya tú te pones a una persona ahí a mirarlo. De alguna manera el paisaje siempre es un paisaje cultural, de alguna u otra forma. Porque depende del observador. Claro, y uno podría decir, y porque está, querámoslo o no, intervenido. Fíjate que Chile, que es un país grande, largo, etcétera, todos hemos tenido la experiencia de que a donde tú vayas tú te encuentras con alguien. Siempre. A donde vayas, tú dices, ¿cómo llegó la gente aquí? A mí me costó, pero un triunfo llegar. Llega gente. Desde, no sé, uno podría decir desde Amor Mía del Plomo hasta no sé qué, etcétera. Los mineros del norte, los pirquineros, los gallos que arriaban ganado para Argentina, para allá y para acá, etcétera. Chile es un país transitado. Sí, sin duda. Súper transitado. Y en ese sentido los paisajes son casi todos, incluso los cerros menos intervenidos, pues, están todos, se ha sacado espinos, paleña o esto, lo otro, siempre hay alguna manera de intervenir los paisajes. El problema es cuando los paisajes se depredan. Sí. Claro. Claro. Y ahí entramos en otro tema. Sin duda alguna. ¿Cuándo comienza el paisaje y termina la arquitectura? ¿O están íntimamente relacionadas? Para mí sí están como, o sea, obviamente la arquitectura no se construye en abstracto, no se construye sobre, no sé, un lugar que no, incluso el desierto ya es un lugar de unas ciertas características naturales, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido están relacionados siempre.
durante mucho tiempo más bien se entendía como que la naturaleza entraba a la ciudad a modo de jardín. Es decir, era en las ciudades, era la arquitectura la que rodeaba a la naturaleza. ¿Ah? El movimiento moderno tal vez es el que hizo que la arquitectura estuviera rodeada por la naturaleza de nuevo. A plantear como estos edificios aislados, rodeados de la naturaleza. Y ahí viene una cosa como de este interés por el paisajismo y por la naturaleza como arquitecto, en el sentido que eso que rodea a la arquitectura es, por un lado, puede llegar a ser la naturaleza, pero por otra parte es definitivamente el espacio abierto y el espacio público, que durante mucho tiempo se pensó que era el resto. Pero en realidad más bien es el corazón de la ciudad, ¿verdad? El espacio de todos, el espacio público, que merecía una atención tanto como lo que se construía. Sin duda. Y a eso le hemos puesto algo de empeño, digamos, ¿no? ¿Existe diferencia entre paisaje y espacio público? Bueno, claro, uno podría decir que también el espacio público está en el paisaje, digamos, o sea, o que el espacio público es un determinado paisaje. Acuérdate ¿cómo se llama? Estos artistas land art americanos, ¿no es verdad? Cuando Smith se pasea por la autopista en construcción de Nueva York, que iba a ser la orbital de Nueva York, sacando fotos y diciendo, este es el paisaje, sí, claro, actual, digamos, un paisaje construido que a veces los fotógrafos y los artistas tienen esa capacidad de transformar a veces la fealdad en arte o en bondad, sí, ¿no es verdad? Un poco lo que uno podría decir de las Mademoiselle d'Avignon que descubre Picasso, ¿no es verdad? O sea, ¿es bonito el cuadro? ¿Son bonitas las mujeres que ahí aparecen? Claro. Es muy difícil decirlo. Es bonito el paisaje que nos muestra Smith. Es que sin contexto... El que nos muestra Smith es bonito, así como en términos tradicionales de esto. No, pero es una mirada, ¿no? Claro. Es la mirada que tenemos que ver, ¿no? Entonces ahora claro, la escultura o el arte no tiene base, no tiene peana, no está puesta sobre un pedestal, pero él dice, pero esta autopista entonces, ¿qué es? ¿Es una obra? ¿Es ¿ah? Y ahí vienen todos estos artistas que caminan, ¿no? Sí. Richard Long, todos nuestros antepasados por el norte que caminaban trasladando piedritas, ¿no es verdad? Claro. Haciendo cuestiones, etcétera, para decir que sí, que también en ese espacio donde se camina hay una cosa, una transformación del paisaje. Teo, ¿qué es el espacio público para ti? Bueno, la palabra ya lo dice, el público quiere decir parte de la polis, de la política y de todos, o sea, no espacio abierto y gratuito. O sea, uno no tiene que pagar por el espacio público, pero por utilizarlo. ¿Ah? Y esa es la fatalidad que tuvo como el auto, digamos, ¿no? ¿Verdad? Que es ocupar un gran volumen del espacio público y transformarlo en beneficios individuales, así como por pedazos. Y es el problema de los que hoy en día pasa con todo el comercio ambulante, por ejemplo, claro. También que de alguna manera, claro, uno podría decir, pero eso son como las ferias desde siempre, los mercados que aquí habían al otro lado de la Vega, los zocos árabes, las cuestiones, etcétera, etcétera. Sí
pero hasta que la sociedad entera puede aprovecharse de estos temas. Y la otra cosa es cuidar los espacios públicos. Claro, ahora nosotros, porque si bien son espacios de ciertas manifestaciones y cuestiones, también es muy fregado cuando los términos de seguridad o cómo te sientes en ellos empiezan a ser negativos para ti, para la mitad de la población. Sí, claro, que es un poco lo que hemos vivido en los últimos años. Claro. Entonces empieza a ser difícil. Ahora, claro, ahora también el espacio público, por definición, que lo dijo aquí también la misma Pilar, es un espacio en disputa. Claro, evidente, y siempre pero es como todos los espacios, obviamente, siempre lo ha sido, lo hacen. De hecho, por ejemplo, claro, cuando estábamos yo estudié en los 60, donde lo que se enseñaba es definitivamente la arquitectura moderna, ¿verdad? Fundamentalmente. Pero ya en ese minuto empezaron a aparecer libros o pensamientos, y me refiero a los libros porque de repente siempre se escuchan frases que son raras, digamos, que es como decir, no, en gusto no hay nada escrito, o esta cuestión, o ya que hablábamos de la forma, depende de una cosa como una apreciación muy individual, etcétera, cuando básicamente lo que uno hace con los alumnos es decirle, aquí hay una disciplina que lleva pensamiento como de 2000 años, no sé qué, y mucho está escrito, y aparte están las obras, etcétera. Por lo tanto, lo que uno hace es de alguna manera inscribirse en esa disciplina. Ojalá en la punta y no en la cola. Claro. Es verdad. Y por ejemplo, en los 60 apareció en contraposición a lo que habían sido los CIAM, que eran estos congresos internacionales de arquitectura moderna, ¿no es verdad?, que proponían esta ciudad funcional, dividida, etcétera. Aparecieron personajes como Aldo Van Eyck, con ese librito El niño, la ciudad y el artista, que era muy sorprendente porque de repente ponía al niño como protagonista de la ciudad, y él decía, es que el niño es el que realmente tiene la imaginación más virgen, por así decirlo. Tiene definitivamente imaginación. Hablaba de la ciudad porque entendía la ciudad como arquitectura, no solamente como urbanismo, ¿no? Y después, obviamente, el artista, porque decía que ambas eran parte de un proceso creativo. Esta cosa sacaba a la arquitectura que uno estaba enseñando, que uno estaba dibujando, qué sé yo, etcétera, de una especie de técnica pura de funcionalismo. Nosotros nos enseñaban, por ejemplo, a hacer un plano, y entonces uno tenía que dibujar el batido de la puerta, digamos, y entonces ponía la cama justo para que se pudiera abrir la puerta. Está todo como un poco restringido, como muy normado. A elementos muy funcionales, muy normados, etcétera. Y de repente aparece esta gente que dice, no, en realidad usted hágase niño, más que crea que es un gran profesional. Sí. Estaba también, ¿se acuerdan de la Jane Jacobs, que era esa activista que escribió ese libro norteamericano, que de repente ella dice, desde el corazón de Nueva York, al que era en ese tiempo el alcalde o el de Nueva York, que quería hacer esta autopista por el Greenwich, le dice, no queremos autopista, nosotros no necesitamos autopista. Eso visto desde un país que lo único que quería era tener autopistas. Se estaba haciendo la avenida central de Santiago, como es la norte-sur, expropiando no sé cuántas manzanas y qué sé yo, etcétera. De repente uno decía, oye, esta gente decía, no, más bien nosotros queremos caminar por estas calles, no queremos andar en auto, no queremos poner los ojos en la ciudad, obvio, o sea, hay una disputa. Terminó ganando la Jane Jacobs, esa nos hizo la autopista. Y ahora todo el mundo va a
Greenwich, ¿cómo se llama? A Village, ¿cómo se llama ese barrio? A pasear. A pasear. Claro, Sí. está lleno de turistas. ¿No? Claro. No. Así que por supuesto que hay una disputa. Y una de las disputas es esa, o sea, mira, como te decía, mi hermano gemelo es ingeniero hidráulico, con él trabajamos en los proyectos que tienen que ver con eso, con aguas, con ríos, con eso, en el parque de allá del norte, de Copiapó, trabajamos con él, etcétera. Y él me decía, es súper difícil, él ha sido profesor en ingeniería muchos años, digamos, igual que yo, me decía, es súper difícil convencer a los ingenieros que la cosa no es cuanto más grande mejor. Sin duda. ¿Ah? Que al revés, que muchas veces trabajar con cierta delicadeza es más hay cosas que después están, claro, las normativas o las cuestiones, por ejemplo, pueden tener que ver con eso, que es que cuando se hacen, por ejemplo, barrios en la periferia, en cerro, barrios buenos, voy a decir, ya, no tomas, no campamentos, no esto, etcétera, empiezan a exigir, por ejemplo, que todas las calles tengan doble vía, Sí. todas las calles tengan 15 centímetros de pavimento para que resistan los camiones del hormigón, el hormigonado, etcétera. Y después van a ser unos lugares donde hay unos niños en bicicleta y una señora que va a comprar al supermercado. Entonces no hace falta esa infraestructura tan gigante. Finalmente la utilización del suelo es un porcentaje excesivo para el auto versus Entonces, para el uso que se le da a la persona. Y para la inversión que se hace. Claro. La inversión que se hace. Bueno, estamos por un lado eso. Claro, por otro lado están lo que pasa en Lima, por ejemplo, que la gente autoconstruye todo, etcétera, y empieza a tomarse las calles y termina con unos pasajes de 2,5 metros donde no... Sí, es verdad. Bueno, algún equilibrio tenemos que buscar entre ambas cosas. Sin duda alguna. Bueno, podríamos del tema normativo podríamos hablar un podcast completo. Por supuesto. Y de la visión que debería tener la normativa para nuestra ciudad, pero bueno. Teo, has hecho clases probablemente muchos años. 40 años de docencia. Y tengo que preguntarte, en estos 40 años, me imagino que has visto la evolución del estudiante de arquitectura. Has visto los pros y los contras. ¿Cómo ves hoy día a los estudiantes que se están formando? Churra, cuando hablamos hoy día, yo terminé hacer clase el año 20. La pandemia no me la pude. Es divertido porque, por ejemplo, siempre en todos los cursos, que son todos distintos, uno siempre veía a un estudiante, etcétera, y decía, este es como la no sé cuantita, ella es como la no sé cuantito de mi curso. Claro, hacía la comparación. Y tú puedes ir haciendo la escalera durante esos 40 años, 80 talleres de semestre a semestre, diciendo, este es como la no sé qué, este es como el no sé cuánto, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, siempre son los mismos. Siempre somos parecidos con distintos cambios y todo eso. El gran cambio, esto se produjo ahora ya unos 20 años o 25 años, alrededor de los 2000, cuando dejamos de utilizar el papel y pasamos al computador. Ese es el gran... Y yo he tratado de que todo ese tiempo no se abandonen los libros, porque a pesar de todo, yo sé que uno se mete en Google, en las redes, en YouTube, en lo que sea, y puedes encontrar absolutamente todo. Todo. O sea, es cuestión de ponerle un nombre a las cosas, etcétera, y es bien impresionante. Por ejemplo, ahora yo me leí recién el Verdor Terrible y ¿cómo se llama? Y el otro libro, el UNIAC, ¿cómo se llama? De
del Benjamín Labatut. ¿Ya? Y me lo leí con el teléfono en la mano. Claro, sí. Personaje que nombraba, personaje que yo al tiro a Google. lo googleaba. Sí, claro. Y aparecían todos, y me da la impresión de que él lo hizo para escribir el libro. Sí, claro, claro. Obviamente, etcétera. Pero a pesar de todo, y ese libro lo demuestra, yo lo encontré fascinante. UNIAC se llama el otro. Lo encontré fascinante, los dos libros. A pesar de todo, todavía las ideas circulan en los libros. Las ideas aparecen en los libros, los autores, la gente que piensa algo o esto, todavía están en los libros. Y así como te decía que Aldo Fanek o la Jean Jaco habían producido como un despertar con respecto a lo que se estaba haciendo en nuestras ciudades, etcétera, también en ese tiempo aparecieron dos autores, arquitectos ambos, uno europeo y el otro americano, para hablar de la arquitectura a finales de los 60, para nosotros, porque yo me recibí en el 72, yo creo que es Robert Venturi, complejidad y contradicción de la arquitectura. Perfecto. Y entonces apareció una arquitectura que era compleja y contradictoria. Sí, claro. Cosa que durante todo el tiempo la enseñanza nos estaba diciendo, no, señores, la arquitectura es transparente y la arquitectura es, ¿cómo se llama? No tiene conflicto, la arquitectura es como... por un lado, y por otro lado aparece Aldo Rossi con la arquitectura de la ciudad, ¿verdad? Hablando por primera vez de algo que se consideraba despreciable, como eran los monumentos, en esa capacidad de la arquitectura o de ciertas obras de arquitectura de permanecer en el tiempo, de permanecer como una memoria humana. Esas dos cosas tenían, además, en ese tiempo, después tú me hacías una pregunta con respecto a la vivienda, y yo creo que la vivienda sigue siendo un tema. No cabe duda, o sea, hasta el día de hoy, sí. no es que haya pasado de moda la vivienda, o sea, la gente vive en una casa o en un lugar X, etcétera. Ese es su lugar en el mundo. De hecho, la vivienda probablemente es el ícono o el símbolo más grande que tiene la arquitectura. Por supuesto. Obviamente. Nos relaciona al techo, es una cuestión obvia, sí. Exacto, sí, exacto. Básicamente, desde las cavernas hasta ahora, hasta la carpa, lo que sea, es básicamente lo que el invento del hombre, sin llegar a Heidegger, que hace que el hombre es hombre en la medida que construye, digamos, o que habita, por ejemplo, como le dice. Pero sigue siendo tema. En ese tiempo, y Santiago es una ciudad donde la cantidad de ejemplos, de esfuerzo por la arquitectura durante el siglo XX, la segunda mitad sobre todo del siglo XX, ¿no? ¿Verdad? Es notable. Estamos llenos de ejemplos de poblaciones, de esto, lo otro, con una cosa que en Santiago se entendió, que es que la casa es como una vivienda que se enchufa. La casa tenía, por muy modesta que sea, por ejemplo, en Chile, tiene una primera urbanización. Y de hecho se entendió con la operación Sitio de la John McDonald, esas cuestiones, se entendió que la casa no necesariamente era la arquitectura de la casa, sino que era el hecho de tener una calle por donde llegar. Claro. Una fuente de agua, electricidad y una esta. Lo demás se iba a ir poniendo. Dejó esa visión Entonces, de la casa como artefacto. Claro, y pasó a ser un elemento de la ciudad. Es que yo diría que al revés, al menos como yo entiendo la palabra artefacto. Dejó de ser la casa como un palacio u otra cosa, sino que pasó a ser un artefacto que se enchufa, que tiene agua, que tiene esto, que tiene... Ya, perfecto. Ok, claro, sí. Claro. Desde y ese punto eso de vista, es bien notable, porque cruzando la cordillera, si tú vas a Buenos Aires, por ejemplo, la mitad de Buenos Aires no tiene alcantarillado, la otra mitad no tiene agua. El luz es más fácil, puede llegar a enchufarse, pero es colgarse el cable.
esa cosa, por ejemplo, hay hartas cuestiones. Ahora estamos metidos en un boche porque nadie sabe qué hacer con los miles de campamentos, pero es cuestión de mirar para atrás. Hubieron muchos ejemplos que se armaron y se hicieron y todo. Lo que pasa es que ahora estamos más poderosos y se le está pidiendo que las cosas tengan casi brillo. Sí, es verdad. Y en ese tiempo también, acuérdate, se hizo la remodelación San Borja, que fue una manera, Santiago, que era una ciudad de un piso, de 2 pisos, de decir, mire, en realidad también se puede construir edificios altos de vivienda. Sí, sí, claro. Eso fue San Borja, y eso fue involucrar a las grandes empresas constructoras que construían edificios públicos o calles o carreteras o puentes y eso, en construir vivienda. Y se hizo un concurso para el centro de Santiago, para el norte-sur, que ha tenido miles de concursos, sí. Y un concurso de 8 manzanas. Ahí nos presentamos con unos grupos de compañeros de curso, básicamente Rodrigo Pérez de Arce, gran arquitecto, y Ramón López, y presentamos un proyecto y no sacamos nada. Y vino a ese concurso, Aldo Fenech como jurado. Y el concurso que ganó era un concurso de torres igual que San Borja, eran torres de 20 pisos. Nosotros habíamos presentado un concurso al revés de manzanas cerradas, de patios y qué sé yo. Y ahí descubrimos a este Aldo Fenech, que en ese minuto se llevó al que era profesor de la Chile, Fernando Domeyko, estaba haciendo clase en la Chile, y Fernando Domeyko tenía un taller en que se había paseado por el barrio, básicamente el barrio Yungay, barrio bajo se llamaba en ese tiempo, con un trabajo muy bonito, más bien fenomenológico con respecto a la arquitectura y a la ciudad, que a nosotros nos parecía sumamente atractivo. Y pescó a Aldo Fenech y le dijo, mire, usted lo engañaron aquí, le dijeron que Santiago era como San Borja, no, Santiago otro Santiago, y se lo llevó. Y Aldo Fenech lo invitó a Holanda a trabajar en el Baucentrum. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque yo después fui a España y me encontré con Fernando Domeyko y me invitó a trabajar con él. Yo aprendí mucho con Fernando y trabajamos juntos en ciudades como Madrid, ciudades del siglo XIX básicamente, claro, como era Santiago Bajo, etcétera, ciudades mucho más compactas. Otras problemáticas. Claro, con otros temas, digamos. Sí, claro. Teo, ya que estamos hablando de esta diferencia, tengo que preguntar, con los años de experiencia que tienes, ¿cómo has visto la evolución de la arquitectura en los últimos años? ¿Cómo era la arquitectura de antes versus la de hoy día? Y más aún que hoy día estamos en un proceso de pleno cambio con la inteligencia artificial y todo este tema. Uy, no sé hasta dónde nos vamos a llegar siempre, claro, uno tiene la impresión de que cuando algo aparece como tan fácil, debe haber alguna trampa. Sí. Alguna trampa hay. Claro. Ahora, sí, nos cuesta aceptar. Estamos hablando desde mira, nuestra generación, la siguiente y hasta hoy, en realidad en Chile está es bien especial porque está lleno. Hay muchos y muy buenos arquitectos, y de hecho la arquitectura de Chile tiene una cierta fama a nivel mundial, sin hablar de Alejandro, y previo a Alejandro y posterior a Alejandro, tiene una cierta fama de solución y sobre todo de estar discutiendo la arquitectura, ya sea en términos formales, en términos materiales o en términos sociales, como esto. Que yo creo que es básicamente el gran cuento, digamos. Uno de los grandes cambios es que hoy día no se puede disociar arquitectura de ciudad. Y arquitectura de espacio público, arquitectura de infraestructura, arquitectura... De hecho, muchas veces a los parques les llamamos infraestructura verde, digamos, sí, claro. Etcétera.
Yo diría que ese es uno de los cambios tal vez más fundamentales. ¿Ah? La otra, pero no sé si me arriesgaría tanto a decir que hay por parte de la sociedad una admisibilidad en la arquitectura moderna, llamándole a la arquitectura moderna una arquitectura cuya formalidad no está prejuiciada por los estilos, sino que por la solución material o esto que tenga que ver con una cierta visión abstracta y moderna del tema. ¿Ah? Y eso está mucho más aceptado socialmente. Sí, no me atrevo a hablarlo mucho porque tal vez está asociado mucho todavía a una cosa muy clasista en Chile, que en realidad todo depende de lo que la clase alta diga. Sí, sí, es verdad. Es bien difícil lo que estoy diciendo, es bien complicado, pero se entiende. Pero es un poco así, hay demasiados prejuicios en muchas cosas. En ese sentido, ¿tú crees que la arquitectura sea una disciplina de élite? Es que yo diría que básicamente todas las profesiones, o sea, sí, es que hay en eso una especie de trampa de llamarle a la élite como alguien privilegiado, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera, pero también alguien de élite debe ser alguien que haya conquistado con su intelecto, con su trabajo, con su esto, etcétera, una posición de punta. Prefiero quedarme. Y claro, si tú, o sea, no puedes ser, si has logrado acceder a una profesión, a un título universitario de una buena universidad, etcétera, obviamente que eres de élite. Sí. O sea, no puede ser que haya unos ministros que digan, yo no pertenezco a la élite. ¿Cómo? Pues si eres una de las 12 personas más importantes del país. Sí, claro. Obvio, o sea, y los profesionales en Chile todavía, a pesar de todo, son un 20% del país. Sí. Sí, claro. Es de élite. Y hay que tomar la responsabilidad, ese es otro cuento. Eso es importante, porque ahí va en el fondo, la arquitectura es una profesión de élite, pero al servicio de todos. Debería ser, por supuesto. Ahora, claro, los arquitectos, igual como todos, tenemos que comer, entonces también tenemos que trabajar para el que nos paga. Exactamente. Es interesante lo que dices, porque uno tiene la visión de Teo Fernández, un exitoso arquitecto que ha hecho proyectos importantísimos para nuestro país, pero ¿cómo ha sido este camino de ser arquitecto, de tener tu propia oficina de arquitectura? Me imagino que ha tenido altos, bajos. Mira, no me puedo quejar porque cuando yo entré a estudiar arquitectura, mi padre me dijo, no estudies arquitectura, haz como tu hermano, estudia ingeniería y después te dedicas a ser arquitecto. Yo creo que la mitad de los arquitectos nos dijeron eso, algo así, algo parecido. Claro. Yo, inconsciente, me dijo, pero si no conocemos, nosotros somos eso, mis padres, mi madre y nosotros, en Chile, nada más. Me dijo, no conocemos a nadie, no somos amigos de nadie, no tenemos lucas, no tenemos plata. ¿De qué vas a vivir como arquitecto? ¿Quién te va a encargar algo? Uno a los 18 años dice, yo no necesito a nadie. Claro. Lo hice ya. Y después me fui a España, después volví, yo diría que hasta el 90, que empezaron a haber concursos, y ahí nos juntamos con otros compañeros para hacer el concurso de la estación Mapocho, etcétera. Y ahí empezamos a arrancar, claro, porque también con cierta ingenuidad pensábamos, pero al final no era tan ingenuo, de hecho lo ganamos, que podíamos ganar un concurso, etcétera. Y fuimos armando uno con otro. Después se fueron incorporando a la oficina gente también talentosa, como Sebastián Hernández o Danilo o muchos otros cabros arquitectos, y fuimos
uno con otro, enlazando las cosas, haciendo siempre. ¿Cuál era la ingenuidad? Por ejemplo, la ingenuidad era que hicimos un concurso, me acuerdo, para la piscina del Estadio Español con Mario Pérez de Arce, y entonces dijimos, ya, ganamos este concurso, ahora, como en Chile se van a empezar a construir piscinas, nos van a empezar a llamar. No nos llamó nunca nadie. Nunca nadie te llama, o sea, Sí, tienes claro. que concursar de nuevo. Sí, claro. Claro. Eso no ha cambiado nunca. Hay que buscar las oportunidades. Claro, hay que concursar de nuevo. Ahora, claro, hay que buscar las oportunidades y en un sentido, claro, ¿quiénes son los organismos que hacen concursos? Son los organismos públicos o instituciones o cuestiones como de ese tipo. No es Juan Pérez el que hace el concurso. Sí, claro. No sé. Así que, y como era cuestión de saber, a ver, si uno sabía algo por dónde iba la cosa, y la otra cosa es meterse al concurso definitivamente no para lucir, sino para hacerse cargo de lo que se está pidiendo. ¿Ah? De lo que se está pidiendo. Sí, claro. Sea, ojalá con una visión no equivocada, pero generalmente no con una visión de no sé. Mira, cuando hicimos el concurso de la estación Mapocho, por ejemplo, decidimos que lo que se estaba pidiendo era la mantención del edificio y cerrarlo. Entonces hicimos ese proyecto, cómo lo podemos cerrar y cómo se puede mantener el edificio, que tenía muchos problemas con los sismos, tenía 1000 problemas. Y entonces nos resultó un proyecto que dibujado o en la maqueta que hicimos, que era una maqueta de yeso con alambre bastante preciosa, por lo demás pesaba como 200 kilos, entonces dijimos, estamos fritos, lo vamos a perder, porque ¿quién va a mover esa cosa? Sí, claro. Ya, pero sobre todo lo que nos preocupaba es que tú mirabas el puesto y decías, ¿y estos que hicieron? No hicieron nada. En cambio, todos los otros trataron de hacer una mueca, decir, vamos a ponerle una torre, una pata para allá, vamos a sacar una pata al río, vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto, etc. Y ganamos. Claro. Claro. Ya era suficiente problema cerrar esa nave que tiene una ventana de 40 metros por 30 metros de alto. Sin duda alguna. Claro, demostrar que ese era el problema, eso era... Un proyecto detonante de la carrera de Teo Fernández que digas, después de este proyecto empezaron a pasar cosas. Sí, ese. Definitivamente, sí. Antes habíamos hecho muchas otras cosas, claro. Sí, ese que tenía, como te digo, partimos acompañados con Rodrigo y con Ramón López y la Monse Palmer. O sea, también eso es una parte que a mí me resuena todavía, digamos. Fue un trabajo en que nos llevamos muy bien y de equipo, digamos. ¿Todos de la misma generación aproximadamente? Menos la Monse, sí, todos éramos del mismo curso, pero la Monse era ligeramente, bueno, ahora puedo decir, bastante mayor, y también era de la Chile. Ya, en cambio, claro. nosotros éramos los tres de la Católica. De la Católica. Claro, y una generación. Teo, no ve mucho estudiante de arquitectura, no ve mucho joven que se está formando como arquitecto. Si tú pudieras recomendarle algún libro, alguna película, algo que tenga que ver, que diga, mira, si vas a ser arquitecto, si estás estudiando esto, tienes que ver esto. Pucha, lo que pasa es que, claro, no quiero picar de libresco, pero los libros tienen de cualquier libro uno puede sacar. Está yo te nombré varios antes, ¿no es verdad?, que son como más canónicos, pero por ejemplo todo lo que escribía Rencoljas como de esta ciudad moderna más sucia, más esto es bien interesante, bien magnífico. Careri con esos libros que escribe sobre el caminar, y alguien como la Rebeca Solnit, que tiene ese libro que se llama Es el placer de caminar,
que es como una historia del caminar un poco pensando, hablando y mirando, que es un poco lo que uno le pide a los cabros. Sí. Salgan afuera, miren, vean y mediten también, pues, o sea, porque algo les parece bien o porque algo les parece mal, digamos, porque algo, cuanto más amplio, más todo, mejor. Pero mira, hay una arquitecta argentina, la Graciela Silvestri, que acaba de escribir un libro sobre un viaje que ella hizo por el Paraná y que se llama Las Tierras Desubicadas, como que escribe sobre esa otra América, la América del otro lado, ¿eh? La América de los ríos, la América de... Porque nosotros vivimos en la América de las montañas. Sí, claro. Esa otra América es la América de los grandes ríos, para no nombrar desde el Orinoco al Amazonas al Paraná, digamos. ¿Ah? Y a través de lo que escribe esto, mira, debe citar no sé cuánta gente, un montón de gente. Y lo que yo tenía, mira, a veces he preparado unas charlas para, porque a mí me llamaba la atención, cuando yo estaba en España, que en general en España la gente no tiene una imagen tan vaga de América, tan estereotipada, en realidad que me impresionaba. Entonces, pero uno decía, sí, pero resulta que yo llegué a Chile de vuelta y también en Chile tenemos una imagen súper estereotipada de América. Para empezar, los chilenos se creen que todo el mundo es igual a Chile. ¿Ah? Claro, y no saben que somos súper únicos. Sí, es verdad. Y en América Latina somos increíblemente únicos. Sin duda alguna. Claro, somos súper únicos y somos súper distintos al otro lado, a los argentinos, a los y todo. Entonces de repente se hablan cosas como, por ejemplo, para esta cuestión de paisajismo es típico, uno empieza a escuchar, no queremos plantas introducidas, queremos solo árboles nativos. Oye, el hombre ha trabajado en América Latina alrededor de 20.000 años en poder cultivar las cosas, y poder introducirlas y cambiarlas y qué sé yo, etcétera. Sí. Es súper, no se pueden llegar a decir las cosas como así. Entonces hay una América también, por ejemplo, tan distinta en eso. Por ejemplo, en este lado de América hay que regar. Y regar significa poner de acuerdo a una sociedad en un tema tan complejo como el agua. Como el agua. Yo te corto el agua. Tú pasas al otro lado de Argentina y llueve. Y cuando llueve para todos. Sí, claro. Da lo mismo donde tú estés, Ernesto. Es verdad. No tienes que ninguna disputa por el agua. Eso hace que nosotros seamos súper jerárquicos. Y ellos sean mucho más democráticos. Sí. Entonces lo que uno no puede es pensar que tiene que ser tan democrático como él, pero vivir a este lado. Sí, es verdad. Entonces hay un hilo de pensamiento que tiene que ir más o menos parejo, y eso pasa también con el espacio público, con todo, o sea, cómo nos portamos, cómo funcionamos, etcétera. Y todo eso lo tienen que ir adquiriendo los muchachos que están estudiando, que están empezar a entender estas dinámicas. Ojalá, si tienen la posibilidad, viajar a ver estos otros lugares y entender que son dinámicas diferentes. Para los arquitectos fue siempre desde el famoso tour que hacían los europeos, que no era solo para los arquitectos, era para todos los que estudiaban, para todos los literatos, para todo el tour a Roma o el tour a aprender de los clásicos, qué sé yo, etcétera, que consistía en eso, en viajar, ir a otro mundo. Y en América han habido grandes viajeros. Hay muchas cosas desde Humboldt para adelante que se, entre comillas, inventaron en América. La ecología la descubre Humboldt acá. La antropología la descubre Levi Strauss en Brasil, o Calter, o otro, etcétera, ¿verdad? Bueno, hay varias cosas que Made in America se aprendieron acá. Sí. Teo, estaría 3 horas más, pero en pos del tiempo te quiero hacer unas preguntas que son obligadas en este podcast. Ya. Se las hacemos a todos los invitados. Ya. ¿Cuya respuesta se conoce o no se conoce? No se conoce.
y que están ligadas primero con la visión que tienes tú de el rol actual del arquitecto en nuestra sociedad. Muchas veces hemos hablado de que se siente que el arquitecto es un profesional hoy día valorado en una segunda línea, que hemos dejado espacios libres de la sociedad en donde ya no se nos consulta y en donde nuestra voz podría ser un aporte. ¿Cuál crees tú que es el rol hoy día del arquitecto en nuestra sociedad? Bueno, tiene un rol y una mirada y una en la medida en que sea como un aporte. Uno no puede pretender tener roles sin aportar, digamos, o reconocimiento sin ese aporte. Es cierto que en general en Chile, claro, porque se cree como en ciertas instituciones como duras, ¿no? ¿Verdad? Pero yo diría que hay una cosa, y también tú al principio nombraste esta frase del decano de la UDD, de Pablo Alar, diciendo que no necesitamos un arquitecto que haga la casa de Cachagua. Claro, o sea, hay cierta gente que lo necesita, etcétera. Pero yo creo que cada vez hay más conciencia de parte de los arquitectos de hacer múltiples cosas, desde una visión que es más abarcadora y amplia, que tiene que ver con este ojo capaz de descubrir en la forma, en lo que ve ciertos temas, ¿no es verdad? Y aportar al mismo tiempo vamos a decirlo, que las cosas sean más bellas, digamos, más buenas para todos. Y eso siempre va a estar escuchado. ¿Cuántos son los arquitectos? Bueno, cuantos más sean mejor. Bueno, y cuantos más trabajen mejor. Sí, sin duda. Ahora hay que irse ganando el espacio. Bueno. Importante eso, hay que ir ganándose el espacio. Claro, sí. Claro, y hacer propuestas, lo que sea. Si el problema está en la vivienda, o el problema está en la infraestructura, o el problema está donde sea. En general estamos hablando de todos, son problemas que tienen que ver con la arquitectura en la medida que se construyen. Sí, claro. Y que intervienen en el espacio, y que intervienen en el espacio de todos. En el habitar. En el habitar, claro. Sin duda alguna. Y hacia futuro. ¿Cómo? Esa es la segunda pregunta. Claro. ¿Cómo crees tú que debería ser el rol de los arquitectos futuros en nuestra sociedad? ¿O cómo lo visualizas? Mira, claro. Lo que pasa es, un poco le ha pasado, y yo siempre he pensado que no es bueno que los arquitectos se especialicen, porque si hay algo que tiene bueno la arquitectura, esta mirada generalista, esta mirada más bien general, lo cual no quiere decir ser un aficionado para todo. Hay que saber, hay que tener también cuestiones que son duras, que son como la economía o el cálculo o la estructura o la construcción, etcétera, o la gestión, pero gran parte se va a ir por el lado de la gestión, de cómo se gestionan. En el fondo, mira, la Hannah Arendt, ¿no es verdad?, definía como el hombre en las labores, el trabajo y la acción. ¿No es verdad? Las labores, claro, toda la ciudad necesita gestionar un montón de labores que parecen fomes. Limpieza, retiro de basura, seguridad, no sé qué, son todas aquellas cosas que hacemos todos los días y que nos hacen realmente la vida más agradable y absolutamente necesaria, pero que no tienen grandes fiestas, ¿no es verdad? Los chefs, por ejemplo, han logrado hacer de una labor como la comida un aporte, una fiesta, etcétera. Pero todavía nadie lo ha logrado con el retiro de basura, con hacer la cama todos los días, con limpiar, con pasar la escoba, etcétera. Pero esa es una labor, definitivamente, con respecto a esto. Después está el trabajo para el trabajo son fabricar todas aquellas cosas que
que son útiles y son necesarias, desde las herramientas hasta las casas, las viviendas. Y la Hannah Arendt dice, solamente aquellos trabajos que logran transformarse en arte pueden persistir. Todo lo demás está destinado a la destrucción. ¿Ah? Wow. Entonces ahí también, bueno, sí. ¿Qué trabajo hacemos? Y después está la acción, sí, que es la política, definitivamente. O sea, cuando tú haces algo que es básicamente acción, que es la palabra, y es tirar cosas, y es la política. Es decir, oye, ¿cómo hacemos la polis de todos, la ciudad de todos? Y que probablemente de las tres que nombraste es la que más tiempo toma. Es la que más tiempo toma, es la que todo el mundo quiere tomar, pero es para las cuales nos sentimos de repente con menos herramientas. Sí, claro. Claro que sí. Teo Fernández, muy bien, muchísimas gracias, gracias a ti por la invitación. Estar acá, por conversar conmigo. Y nada, pues, un privilegio haber conversado con don Teo Fernández. Muchas gracias a todos ustedes que vieron este episodio del podcast de Arquitectura y Algo Más. Y ojo, no se olviden suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo capítulo.